Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Hemos venido hablando básicamente de cómo tener una experiencia con Dios. Que Dios quiere tener con nosotros una relación real, personal y práctica. Que cuando Dios nos habla quiere revelarnos su naturaleza, quiere revelarnos sus propósitos. Y que Dios nos ama. Diga, Dios me ama. Que finalmente lo que Dios permite en mi vida es para bien de aquellos que lo amamos a Él. Que hemos sido llamados conforme a un propósito. Y hoy quiero hablarles acerca de que Dios habla a través de la iglesia. Y seguramente si usted es parte de esta casa, Dios ha utilizado esta casa para hablar a su corazón, ha utilizado personas en consejería, ha utilizado líderes de la iglesia para dar claridad con respecto a decisiones que tomar, con respecto a un horizonte que seguir, ¿cierto? Entonces Dios habla a través de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Por eso nosotros debemos amar la iglesia. Amén. Dios creó la iglesia. Dios formó la iglesia. Seguramente la iglesia de Cristo ha cometido muchos errores en la historia, pero seguramente los errores se han cometido porque se ha salido de lo que Dios ha creado y diseñado para su iglesia. Pero la iglesia es hermosa. Es a través de su iglesia que Dios quiere mostrar su amor, su poder, su gloria, su majestad. Es a través de la iglesia que Dios quiere hacernos crecer. Es a través de la iglesia que Dios quiere que formemos comunidad, que podamos levantarnos unos a otros, que podamos desarrollar relaciones significativas. Yo llegué a la iglesia de novio, me casé en la iglesia, he tenido mis hijas estando en la iglesia, tengo amigos en la iglesia. He sido formado en la iglesia, en disciplina, en integridad. He sido formado en puntualidad. He sido formado en excelencia. ¿En dónde? En la iglesia. La iglesia es una escuela. Amén. Yo no entiendo por qué la gente dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasa que no has vuelto a la iglesia? No, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Yo no necesito congregarme, yo no necesito la iglesia. Eso es un engaño del diablo. Amén, porque todos nos necesitamos los unos de los otros. Y la gente crece mejor cuando estamos juntos. Dígale al que tiene a su lado, crecemos mejor cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Seguramente usted ha tenido la experiencia de en algún momento apartarse de la iglesia y no ha sido la mejor, porque usted se ha enfriado espiritualmente, porque el solo hecho de aislarnos de la comunión nos hace vulnerables. La iglesia lo que hace es proveernos protección y cobertura espiritual a todos nosotros. Amén. La Biblia dice que usted y yo debemos ser plantados en la iglesia. Debemos permanecer en la iglesia. Debemos tener identidad con una iglesia. Debemos ser fieles a una visión de una iglesia. Amén. Y recordando desde luego que existe una iglesia universal. El término es católico, es la palabra, iglesia universal, que es todo el cuerpo de creyentes en Cristo en todo el mundo. Pero existe también la iglesia local,
que es el lugar donde usted tiene afinidad, donde usted se congrega, donde usted crece, donde usted aporta económicamente para el desarrollo de la obra de Dios, para el establecimiento de su reino. Usted hace comunidad, usted se edifica y además usted sirve a otros. Amén. Llámese Iglesia Casa sobre la Roca, llámese Iglesia Shalom, llámese Iglesia Pentecostal Trinitaria, llámese Iglesia Asambleas de Dios, llámese Iglesia Presbiteriana, llámese Iglesia Bautista, llámese Iglesia Su Gloria en Mí, llámese la iglesia que se llame. Pero tenemos que ser parte de una iglesia. El rey David decía: yo me alegraré con aquellos que dicen: a la casa del Señor iremos. Amén. Entonces es un privilegio estar reunidos en una iglesia un domingo. Es un privilegio. Nosotros no podemos acostumbrarnos a los privilegios. Nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. Es un privilegio. Es un privilegio. Y usted tiene que tener identidad con su iglesia. Es un privilegio tener una iglesia donde usted pueda parquear su carro, donde a usted no le van a levantar el carro los policías. Es un privilegio tener una iglesia en medio del campo. Es un privilegio tener una iglesia con aire acondicionado. Es un privilegio tener una iglesia con sillas cómodas. Es un privilegio tener una iglesia es una iglesia con una visión integral, donde se pueden congregar las parejas, donde se pueden congregar los jóvenes, donde se pueden congregar los niños, donde hay grupos para mujeres, donde hay espacios para la edificación de todas las personas, donde los empresarios tienen cabida, donde la gente puede desarrollar sus dones y su ministerio. Es un privilegio y es una bendición. Amén. Por eso nosotros amamos esta casa. Por eso yo puedo decir con todo orgullo, en el buen sentido de la palabra, que yo amo ser casarroquero, amo la iglesia. Amén. La iglesia me ha dado tanto a mí. El solo hecho de verlos a ustedes, de verlos crecer, de acompañarlos en sus luchas, de acompañarlos en su dolor, en su tristeza, de acompañarlos en su triunfo, eso no tiene precio. Esa es la iglesia. Qué bueno nosotros, los que hemos sido parte de la iglesia, hemos visto gente que ha nacido en la iglesia. Yo he visto gente que ha nacido en la iglesia. He visto testimonios de personas que no podían tener hijos y hemos visto a sus hijos nacer en la iglesia, los hemos presentado en el templo. Hoy sus hijos han crecido, algunos se han graduado, estudiaron en el colegio, se graduaron, hoy están en las universidades, algunos están prontos a salir de la universidad. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso privilegio! ¡Qué hermoso privilegio! Algunos los hemos visto crecieron en la iglesia, algunos se casaron y ya tienen hijos, es decir, ya tenemos nietos en la iglesia. Ver yo, por ejemplo, a las niñas del hogar casadas, profesionales, eso es una bendición. Amén. Entonces digamos, amamos la iglesia. Amén. Y quiero ser muy claro, nosotros no somos sectarios, porque esta no es una iglesia mejor que otra iglesia. Somos diferentes, pero todas las iglesias son una bendición. La iglesia de Cristo es una bendición. Entonces, Dios creó la iglesia para que podamos crecer en comunidad, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos servirle juntos al Señor, para que podamos ser más influyentes en la sociedad. Entonces dígale al que tiene a su lado: aislarse va en contra del objetivo de la iglesia. Amén. Ay, sí, a mí me gusta la iglesia, pero yo no me relaciono con nadie. No eres iglesia. Porque aislarse va en contra del objetivo de la iglesia. Dios creó la iglesia para que nosotros podamos crecer en comunidad. Amén. Amén. Por eso es importante
Congregarnos. Por eso es importante ser parte de un grupo de trabajo. Ser parte de un grupo pequeño donde recibimos fundamentos, donde nos relacionamos. ¿Es más fácil para usted levantarse solo o tener con quien desahogarse y que lo ayuden a levantar? Si usted se cae y está solo es por usted, porque hay muchos que pueden ayudarlo a levantar. Amén. Por eso amamos la iglesia. Entonces Dios habla a través de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. En la iglesia cobramos identidad. En la iglesia permanecemos, en la iglesia nos plantamos y en la iglesia tenemos fortaleza, firmeza y estabilidad. Amén. Ahora sí vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has permitido que la iglesia exista para que nosotros seamos formados en muchas áreas, Señor. Te damos gracias y entendemos una vez más que crecemos mucho mejor cuando estamos juntos. Amén y amén. Entonces diga, Dios habla por medio de la iglesia. Cuando Dios trae una persona a la iglesia, Dios trae una persona a la iglesia se siente honrada y el ministerio de cada uno de nosotros es afirmado. Amén. Dios no puso gente a nuestro alrededor porque sí. Dios pone gente al lado tuyo y añade personas a la iglesia para bendecir nuestras vidas. Amén. Hoy en día algunas personas dicen, no, es que yo prefiero una iglesia más pequeña porque en una iglesia más pequeña se puede compartir más. Yo tengo mis diferencias. Puede que una iglesia cuando es pequeña, la gente se conoce. Es más fácil interactuar entre ese grupo pequeño. Pero Dios no solamente quiere iglesias pequeñas, Dios también quiere iglesias grandes. Y que en la medida que la iglesia crece, nosotros podamos formar grupos pequeños y que nadie quede desintegrado dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Amén. Y por eso Casa sobre la Roca ha diseñado un proceso que se llama Conéctate, Crece y Sirve. Usted puede ver en la parte de afuera de la iglesia en qué parte del proceso está usted. Si usted se involucra en el proceso, usted nunca va a ser desatendido. Pero si usted no se integra dentro del proceso, usted puede tener la sensación de que la iglesia no está pendiente de usted. Amén. Entonces, diga conmigo, el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Porque no hay mejor amigo que un hermano. Amén. Muy bien. Entonces, la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y a mí me sorprende cómo Dios utiliza ejemplos para mostrarnos cosas profundas de Dios. Entonces, voy a leerles algo que me llamó la atención. Dice, se llama la parábola de las vías del tren. Dice, supón que el ojo le dijera al cuerpo, caminemos por estas vías del tren
El camino está despejado. No hay tren a la vista. Entonces el cuerpo comienza a caminar por las vías. Luego el oído dice: oigo un pitido que viene detrás de nosotros. Sin embargo, el ojo responde: hasta donde puedo ver, no hay nada en las vías. Sigamos caminando. Entonces el cuerpo solo presta atención al ojo y continúa caminando pronto. Pronto el oído dice: ese pitido suena más fuerte y más cerca. En ese momento los pies agregan: siento la vibración de un tren que se acerca. Más vale que saquemos el cuerpo de estas vías. Si ese fuera tu cuerpo, ¿qué harías? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay unos que son ojos, otros son oído, otros son boca, otros son manos, otros son pies, y todos nos necesitamos los unos a los otros. Digan amén. Dígale al que tiene a su lado: nos necesitamos los unos a los otros. Yo soy, en mi temperamento, soy colérico melancólico. Entonces los coléricos no somos no nos caracterizamos por la simpatía. No nos caracterizamos por estar a toda hora sonriendo. Entonces vamos a hacer dinámicas, hagamos los grupos, ¿cierto? Entonces yo necesito de un personaje como Alex para que complemente el ministerio que Dios me ha dado, ¿cierto? O necesito, por ejemplo, una persona como mi esposa, que es flemática, para que en medio de mi acelere, ella me ponga freno. Y todos nos necesitamos los unos de los otros. Hay cosas que la persona del lado suyo tiene que usted necesita. Y hay cosas que usted tiene y esa persona necesita. Amén. ¿Qué sería de la vida con personas solas? ¿Qué sería de nosotros solos? Hay momentos en la vida en donde uno quisiera estar solo, ¿cierto? Para meditar, para descansar, para leer, para ver una película. Pero qué horrible una vida sola, sin nadie en este mundo. Nos necesitamos los unos de los otros. De hecho, hay personas que envejecen y se acelera su muerte por la misma soledad. Pero hay personas que envejecen y viven muchos años por la sensación de sentirse parte de. Amén. ¿Usted lo ha visto o no lo ha visto? ¿Le gustaría a usted morir solo? Pregunte, ¿le gustaría a usted morir solo? Entonces le voy a decir una cosa: honre a su papá y a su mamá. Si usted desatiende a su papá y a su mamá, usted lo que siembra, eso es lo que usted va a recoger en el futuro. Honre a sus padres. Y honre a sus padres ahora que están vivos. Después de muertos, ¿qué podemos hacer por ellos? Honrar su memoria. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces, vamos a mirar entonces el cuerpo de Cristo. Hoy día, muchos cristianos sienten que su andar con Dios es algo reservado e independiente. Ven la necesidad de incorporarse a una iglesia. No ven la necesidad de incorporarse a una iglesia ni de rendir cuentas ante otros creyentes. Resulta que hay un evento en la Biblia en donde Caín y Abel eran hermanos. Caín ofreció una ofrenda a Dios de lo que le sobraba y Abel ofreció lo mejor de su ganado al Señor. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se llenó de envidia, se llenó de rabia y mató a su hermano. El primer asesinato en la Biblia. El pastor Darío lo llama en su libro
el reto de Dios lo llama el primer evento terrorista de la Biblia. Y mata a su hermano, pero él mata a su hermano y huye, y Dios lo encuentra, porque de Dios nadie se puede esconder. ¿Y qué le pregunta Dios a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice Caín al Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Saben qué le dice? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y hoy en día muchos en la iglesia le responden a Dios como respondió Caín. Cuando Dios te pregunta, ¿y dónde está aquel que no ha vuelto? Y tú dices, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Guarda de mi hermano. ¿Y qué pasó con esa persona que hacía parte del ministerio y no volvió? No lo hemos vuelto a ver. No sé. Eso es responsabilidad del pastor. ¿Y qué pasó con tal persona que ha estado enferma? ¿Alguien ha ido a visitarla? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y muchas veces asumimos esa posición. Pero si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener claro que nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos. Amén. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Y otra cosa, cuando yo veo que alguien está actuando incorrectamente, yo no puedo esperar a que el pastor vaya y le llame la atención a esa persona. Si yo soy hermano en la fe y yo amo a las personas y he entendido el amor, entonces ¿qué tengo que hacer? No espero a que el pastor se dé cuenta y le diga, no, yo mismo voy y le digo. Y nos ayudamos unos a otros y nos levantamos unos a otros y nos damos consejo y nos damos palabra y nos damos consuelo. Esa es la iglesia. Dios habla a través de la iglesia. Juan José, quien era el líder de la alabanza que se ganó una beca y está ahorita en Gran Bretaña, él contaba de que él fue un joven que se apartó de Dios. Aunque estuvo en la iglesia muy niño, se apartó de Dios en la universidad. Pero Andri siempre lo veía y le decía, ¿qué hubo, Juan José? Te estamos esperando. Y Juan José fue integrado nuevamente y terminó siendo el líder de la alabanza de la iglesia, y Dios lo usó grandemente. Y seguramente Dios lo sigue usando allá donde está, junto con su esposa Liz. Yo les contaba a unos amigos que cuando yo estaba dando mis primeros pasos en la vida cristiana, no existía en ese tiempo Casa sobre la Roca, y había un pastor que era un pastor bivocacional, es decir, que no trabajaba a tiempo completo en una iglesia, sino que él tenía su profesión y él trabajaba a tiempo libre en un ministerio, y era parte de un grupo que se llamaba Unión Cristiana Universitaria, UCU, de hace mucho tiempo, que iban a evangelizar en las universidades, tenían grupos de oración. Y ese pastor vio algo en Lina y en mí, y los viernes a las 4 de la tarde nos reuníamos con él. ¿Sabe una cosa? Yo le llegaba tarde, a veces no les llegaba a la reunión, me ponían tareas y yo no las hacía. Me ponía a leer el Evangelio de Juan, ciertos capítulos, y yo no lo hacía. Pero ¿sabe una cosa? Ese pastor no desfalleció. Y hoy en día, después de 27 años de ser cristiano, le doy gracias a Dios por Dios poner gente en el camino que hacían parte de la iglesia de Jesucristo, que no desfallecieron en el hecho de ayudarme, de aconsejarme, de dedicar tiempo, de edificarme. Porque tal vez yo nunca pensé que llegara a servirle a Dios como pastor, pero algo Dios le mostró a ese pastor, que dijo, yo me la juego por ese joven. Somos la iglesia. Dígale al que tiene a su lado, por eso amamos la iglesia. Y es importante integrarnos. La Biblia nos enseña que nuestro andar con Dios es algo
personal, pero no es reservado. Amén. Yo soy parte de la iglesia, pero yo no quiero que nadie sepa de mi vida. No puedes ser parte de la iglesia. Porque si tú estás integrado a la iglesia, tú tienes que estar dispuesto en algún momento a abrir tu corazón para poder recibir consejo, para poder recibir ayuda y para que de lo que de Dios tú has recibido, tú puedas a través de tu testimonio ayudar a otros. Amén. Primera de Timoteo 2:5 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Jesús es el mediador entre nosotros y Dios. Él está en acción para cumplir sus propósitos y por eso coloca a cada miembro en una iglesia para que esos propósitos se lleven a cabo a través de cada congregación. Yo le decía a una persona en estos días que es una mujer brillante, con unos dones y unos talentos espectaculares, que ha recibido una educación impresionante, que habla varios idiomas, pero estaba encerrada en su cuarto, encerrada en su casa, con todos sus proyectos enterrados, en medio de la oscuridad de su situación. Y hablaba con esa persona y yo le decía: intégrate, ven y sirve. Y empezamos a hablar y empezamos a interactuar y ella empezó a hablarme de todos sus sueños. Y yo le dije: tú puedes llevar tus sueños a cabo en la iglesia. ¿Qué necesitas? Y empezó a hablar y empezó a hablar y su rostro y su semblante empezó a cambiarle. Y su desesperanza empezó a convertirse en esperanza. Y empezó a ser avivada en sus sueños, en sus propósitos, en sus metas. Y empezó ya a hablar de negocios, de empresas, de proyectos, de esto, de lo otro, de lo otro. Y está sirviendo con nosotros ahora de voluntaria en el colegio. Y ya Alex y yo estamos preocupados porque tenemos es que atajarla. Pero gloria a Dios por eso. Porque finalmente eso es la iglesia. Tiene sueños, anhelos, objetivos. Ser dirigente, ser gerente, ser ingeniero, ser artista, ser bailarín, ser cantante. La iglesia debería ser una plataforma para ti, para tú poder lograr todos tus objetivos y todos tus sueños, cumpliendo el propósito de Dios para esta vida. Amén. Diga: Dios habla a través de la iglesia. Y vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Perdón, 12, 18. Que dice: en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y vámonos para, Efesios 4, 13. Efesios 4, 13. Efesios 4, 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme
a la plena estatura de Cristo. Lo que Dios está haciendo a través de su iglesia es esencial para que yo sepa cómo responder a lo que Dios quiere hacer conmigo como parte de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Vamos a mirar Colosenses 1:28. ¿Qué dice? A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Colosenses 4:3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Vimos en Colosenses 1, ¿qué vimos? Que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, usted y yo recibimos ¿qué? Consejo. Y en Colosenses 4:3, ¿qué vemos a través de la iglesia? Que a través de la iglesia, ¿qué pasa? Nos apoyamos ¿en qué? En oración. Dígale al que tiene a su lado, tú necesitas la oración de la iglesia. Amén. Hay un ministerio en la iglesia que se llama el ministerio Brigadas de Oración. Ese ministerio está sirviendo a Dios 24 horas al día, los 7 días a la semana. Hay gente valiosísima allí, orando todo el tiempo, intercediendo. Tú y yo necesitamos la oración de la iglesia. Amén. Hay un staff de consejería, gente hermosísima, con unos dones para aconsejar impresionantes. Personas que han sido libres, sanadas, restauradas a través de la consejería de la iglesia. Tú necesitas consejo en la iglesia. Dígale al que tiene a su lado, tú necesitas consejo en la iglesia. Tú y yo necesitamos consejo del pastor. Cuando yo necesito un consejo del pastor Darío, ¿qué hago yo? Lo llamo. O llamo a otro de los pastores de Casa sobre la Roca y pido consejo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué sería de esta iglesia sin la oración de ustedes? ¿Qué sería de mi ministerio sin la oración de ustedes? ¿Y qué sería de nosotros sin la oración de la iglesia? Amén. Porque seguramente usted no ha compartido su petición de oración. Pero a pesar de usted no haber compartido su petición de oración, hay una iglesia que ora y en esa oración general usted, por la gracia de Dios, también es acogido. Pero ¿qué tal que nosotros hiciéramos parte de la iglesia y digamos, hay ayuno general el primer sábado de cada mes y hay un tiempo de oración, y que usted viniera a orar a la iglesia y usted dijera, tengo esta petición, por favor oren por mí, oren por mi matrimonio, oren por mi salud, oren por mi trabajo, oren por aquello que tengo que está trancado, que no se ha podido definir? Si uno hace huir a 1000, imagínense, 2 hacemos huir a 10,000, imagínense toda la iglesia unida orando los unos por los otros. Diga, Dios habla a través de la iglesia. Y es un privilegio para usted y para mí ser parte de la misma. Vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. En estos días tuve una reunión con unas personas de la iglesia, amigos, gente muy valiosa de la iglesia, que en algún momento estuvieron sirviendo en un ministerio y hoy no están sirviendo en un ministerio porque están en sus actividades. Algunos expresaron que
están estudiando, tienen otras ocupaciones, y yo quise integrarlos de nuevo al servicio, porque tienen mejor dicho, yo les dije, esta es la reunión del Salón de la Justicia. ¿Saben qué es el Salón de la Justicia o no? Donde se convocan a los superhéroes, porque hay un problema, hay una necesidad, y necesitamos de esos superhéroes para dar solución a ese problema. Y yo les dije, hoy estoy convocando al Salón de la Justicia y ustedes son los superhéroes. ¿Están dispuestos a ayudarnos a dar la solución para una idea que tengo? Y estuvimos hablando, pero algo que me sorprendió, que nunca pensé, y es que todos decían, estamos tan agradecidos con la iglesia, hemos recibido tanto de la iglesia. Algunos se casaron en la iglesia, algunos han crecido en la iglesia, algunos han recibido ayuda de la iglesia, y yo me encontré con corazones agradecidos. ¿Y saben qué me dijeron? Estamos en deuda con la iglesia y queremos ser parte del servicio de la iglesia, y nos sentimos honrados por ser llamados a servir nuevamente. Desde luego, algunos tienen algunos compromisos que no pueden dejar por cuestiones de estudio, de horarios muy apretados, pero confiando en Dios seguramente cada vez van a poder integrarse más al servicio en la iglesia. Entonces diga conmigo, amamos la iglesia. Amamos la iglesia. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses 3, versículo 2 de Tesalonicenses 3. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, mi esposa y yo, dos jóvenes desubicados, teníamos un noviazgo como no deben llevarse un noviazgo: celos, iras, disensiones, contiendas, herejías, todo lo que dicen las obras de la naturaleza pecaminosa. Dos jóvenes que no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida. Nos encontramos en el camino. Dios lo dispuso de esa manera. Llegamos a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia fuimos como esponjas. Queríamos absorber todo lo que nos enseñaran. Yo me volví un lector de la Biblia. Toda la plata que tenía me la gastaba en libros cristianos. Quería crecer, edificarme más. Nos integramos a la iglesia. Cuando nos integramos a la iglesia, los más jóvenes de la iglesia éramos nosotros dos. Era una iglesia de gente mayor en ese tiempo. Y nos integramos a la iglesia, y todo el tiempo estuvimos al lado de los pastores que estuvieron en la iglesia. Eso despertó envidias entre las mismas personas que hacían parte de la iglesia. Hemos vivido todos los procesos de la iglesia. Mi esposa y yo no queríamos ser líderes y fuimos puestos como líderes de ministerios. No queríamos tener un puesto figurando y Dios siempre nos puso a figurar. ¿Qué queríamos nosotros? Servirle a Dios. Y ahí quiero contarles que existe el sueño del hombre para el hombre, el sueño
del hombre para Dios y el sueño de Dios para el hombre. El sueño de Jorge Enrique para Jorge Enrique era ser militar de la Armada, porque vengo de familia de militares. En ese sueño fracasé. Finalmente no era mi propósito. Y entonces encontré a Dios, empecé a estudiar en la universidad, fui empleado bancario por varios años, y entonces el sueño de Jorge Enrique para Dios era: voy a ser un muy buen profesional, voy a ser corredor de bolsa, voy a trabajar mucho, me voy a casar con mi novia, voy a trabajar mucho, voy a prosperar, quiero tener mucho dinero y quiero ayudar la obra de Dios. Y quiero aportar cada día para la obra de Dios. El sueño de Jorge Enrique para Dios. Pero hay un sueño que va mucho más allá, que es el sueño de Dios para Jorge Enrique. Y finalmente terminé siendo pastor. Pero cuando a mí me fueron a nombrar pastor, ¿qué fue lo primero que dije? Yo no quiero ser pastor. Yo había visto cómo los pastores anteriores a mí habían sufrido tanto. Y yo dije, no, yo quiero ser otra cosa, pero yo no quiero ser pastor. Terminé siendo pastor. Y hay algo que a veces la gente no entiende. La gente cree que el hecho de ser pastor es: voy a la universidad, me preparo y soy pastor. El hecho de ser pastor es una vocación, es un llamado. Desde luego se necesita preparación, pero se necesita una vocación. Cuando finalmente me encontré del sueño de Dios para Jorge Enrique, pude definir mi propósito, hallar mi propósito. Yo entendí realmente que para esto nací. Y esto es lo que amo y lo que me gusta hacer con pasión. El rey David fue llamado a ser rey haciendo ¿qué? Pastoreando ovejas. A veces muchos quieren tener posiciones cuando no quieren tener un corazón que en la intimidad Dios lo moldee para poder estar preparado para cuando Dios lo tenga para servir en público. Amén. Diga, amamos la iglesia. Yo no vine a la iglesia buscando trabajo. Yo no estoy en la iglesia porque no tenía nada más que hacer. Yo no soy pastor porque no tenía nada más que hacer. Yo fui llamado por Dios. Y amo lo que hago y me encanta lo que hago. Y no tengo problema en ser vigilante de la iglesia porque lo he sido. Cuando el vigilante no estaba, a mí me tocó cuidar la iglesia con mi esposa, estando recién casados. Cuando algún líder de un ministerio ha renunciado, ¿quién ha asumido el liderazgo de ese ministerio? Los pastores. No le veo problema con eso. Si toca lavar un baño, ahí estaremos para lavar baños. Eso sí, creo y entiendo que Dios me llamó a la predicación, no a quedarme toda la vida lavando los baños de la iglesia. ¿Cierto? Últimamente en la iglesia ha habido dificultades porque la gente no está diezmando. Y tenemos una iglesia muy grande, con una infraestructura muy grande, y hay que hacer mantenimiento. No hay plata para pagarle a un empleado para hacer mantenimiento. ¿Qué hicimos? Los viernes, cada 8 días, todos los viernes, los administrativos nos ponemos el overol, las botas y hacemos mantenimiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque amamos la iglesia. Porque de este lugar hemos recibido mucho. Amén. Y porque Dios habla a través de la iglesia. Amén, queridos. ¿Será que Dios les habla a ustedes cuando vienen un domingo a la iglesia o no? Dios les ha hablado, Dios les ha mostrado. ¿Sí o no? Entonces por eso amamos la iglesia. Efesios 6:19, ¿qué dice? Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor
el misterio de Cristo. Cuando confiamos en que Dios habla a través de la iglesia, es importante ser parte de la misma. Si Dios me habla a través de la iglesia, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ser leal a la iglesia. Hoy en día es muy común que la gente se mete a internet, se mete a YouTube y escucha cualquier barbaridad. No le ponen filtro a lo que escuchan, no le ponen filtro a lo que ven. Y terminan comparando la iglesia con otras. Un día una persona, no tengo nada en contra de las otras iglesias, y un día estábamos aquí y una persona había dejado de venir y vino a la iglesia y estábamos en la alabanza y muy bonita la alabanza y teníamos las luces, y la persona llega y me dice: ay, tan bonita la iglesia, se parece a tal iglesia. Y a mí me dio una piedra. Me dio piedra, ¿por qué? Porque yo no quiero parecerme a ninguna otra iglesia. Yo quiero ser la iglesia que Dios nos llamó a ser: Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Amén. Con un llamado, con un ministerio específico a cierto tipo de personas, que nos amamos los unos a los otros, que nos servimos los unos a los otros. Pero aquí no estamos compitiendo para ser mejor que ninguna iglesia o ser como otra iglesia. Queremos ser como Jesús. Amén. Diga: yo quiero ser como Jesús. Entonces, Dios habla a su pueblo por medio del Espíritu Santo. Puede hablar de cualquier manera que desee, pero las maneras más comunes a través de las cuales habla Dios hoy en día comprenden la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Dios habla para revelarse a sí mismo, para revelar sus propósitos y sus caminos. Cuando lo que dice por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia mantiene su uniformidad, puedes continuar en forma confiada para seguir la dirección de Dios. Cada uno de nosotros como creyentes dependemos de todos los demás a fin de funcionar correctamente como parte del cuerpo de Cristo. Dígale nuevamente al que tiene a su lado: nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo pertenecen unos a otros y se necesitan mutuamente. Puedes y debes confiar en que Dios hablará a través de otros creyentes y de la iglesia para ayudarte a saber cuál es la misión que debes cumplir en el reino de Dios. Quiero que inclinen su rostro y vamos a orar. Y vamos a orar por la iglesia. Y quiero que usted ore por la persona que tiene al lado, y la persona que tiene al lado va a orar por usted. Cuéntele su necesidad. Tal vez ustedes son esposos y ni siquiera el esposo sabe cuál es la necesidad de la esposa, y la esposa no sabe cuál es la necesidad del esposo. Pues aprovechen y oren uno por el otro, por favor. Y si usted está teniendo luchas, cuéntele: estoy teniendo estas luchas, ayúdame, ora por mí. Si es un tema de un sueño juntos como familia, pues únanse a orar juntos. Tienen un poder impresionante a su disposición. Padre, yo te doy gracias por la iglesia. Bendigo a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, y a todas las iglesias de sana doctrina de esta ciudad. Oramos, mi Dios, por todos los pastores. Bendecimos los ministerios. Oramos, Padre, para que la iglesia se fortalezca. Oramos por la unidad de la iglesia, Señor, y oramos, Padre, para que todos juntos y unánimes
como cuerpo de Cristo, podamos caminar en una misma dirección, impactando a la sociedad, dando testimonio del amor de Cristo, compartiendo las buenas nuevas de Jesús a aquellos que tanto necesitan, que necesitan una respuesta para sus vidas. Permítenos, perdónanos si no hemos sido leales a la iglesia, si hemos participado en comentarios en contra de aquellos que están en autoridad o en contra de otros hermanos, bien sea de nuestra misma iglesia o de otras comunidades. Hoy bendecimos la iglesia como cuerpo de Jesucristo y te damos gracias, Padre, porque el cordón de 3 dobleces no puede romperse fácilmente, Señor, y nosotros somos tu novia, tú eres el esposo, Señor, y tú eres quien le pones unidad para que nosotros podamos crecer juntos como comunidad de la fe, Señor. Bendecimos los ministerios de la iglesia, oramos por las familias, oramos por el ministerio de casados, por Roca Kids, por el ministerio de la oración, J+25, la alabanza, los ujieres, Nicodemo, los ejecutivos y empresarios, los hombres de bien, Señor. Oramos, Padre del cielo, para que la iglesia sea fortalecida en ti y para que nadie en esta iglesia se sienta desatendido, Dios. Que podamos ser los brazos de Cristo, que tu voz sea prestada a nosotros para nosotros dar el consejo oportuno, la respuesta adecuada, Señor, para prestar un abrazo, un apretón de manos. Te lo pedimos, Señor, haznos sensibles, Dios, ante la necesidad de los demás. Y gracias por cómo utilizas la iglesia. Gracias porque tú nos has hablado a través de la iglesia de muchas maneras, Señor. Porque tú has bendecido nuestras vidas, Señor. Permítenos honrarte, Dios mío, honrando este lugar, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.